de la presentación, pero quiero preguntar, ¿tienen alguna duda al respecto de las presentaciones? Yo sé que tienen dudas, por ejemplo, de las tareas, que si es individual, que si es en grupo. En algunas de las tareas es individual. Y la que dice, por ejemplo, por favor, pasar al coordinador, integrar con el coordinador, esa es grupal, que es la número 3. Entonces, y pido disculpas, pero no les ha cambiado lo de cuartillas. No son cuartillas, son párrafos. Entonces, lo que sí quiero pedirles es que definitivamente tenemos que comenzar a usar el APA. El APA séptima edición se lo van a pedir siempre que ustedes entreguen tareas, trabajos, investigaciones cortas, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el APA porque es como una práctica que ustedes van a comenzar a tener a partir de estos semestres. Yo no sé si alguien más se los ha pedido, pero en mi caso siempre pido que por favor utilicemos el APA. Una, dos, que no se les olvide, por favor, en una hoja aparte, colocar la carátula con nombre y número de carnet. Verifiquen sus números de carnet. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces ponen números de carnet que no coinciden. Entonces, a veces eso también puede afectar y normalmente, como les decía, yo me guío por el registro que me manda Control Académico cada vez que yo le solicito el listado de quienes han estado matriculados en este curso. Entonces, eso siempre lo hago porque me parece que es más ordenado y más organizado y así también ustedes están más seguros de estar matriculados. Entonces eso por lo demás todo bien, ¿verdad? Entonces veamos, por ejemplo, si ustedes tienen algún problema en algún curso que tal vez les pare este curso, aunque no lo creo porque no recuerdo si tiene requisitos en este momento. La verdad, creo que sí tiene un requisito. Arréglenlo, revísenlo, pregunten, todo déjenlo por escrito. ¿Por qué? Porque eso les va a servir a ustedes como constancia y como evidencia. Cada vez que a ustedes se matriculen, hagan captura, tomen foto, qué sé yo, si lo van a hacer personalmente, sáquenle copia, que les firmen la copia de recibido, vayan archivándola, eso sirve mucho. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Todo está claro hasta el día de hoy. Creo que sí, licenciada, pero gracias por sus consejos. Bueno, entonces vamos a seguir. Muchas gracias, Aníbal. Vamos a seguir con la presentación de ayer para terminarla y vamos a iniciar otra. Solo quiero pedirles un favor. Voy a siempre apagar mi cámara porque creo que eso es lo que muchas veces estaba afectando que me sacara de esta sesión. Entonces voy a apagar mi cámara, pero aquí estoy con ustedes. Vamos a ver, denme un chancecito. ¿Pueden ver esto ya? ¿Sí lo pueden ver? Todavía no, licenciada. Ah, bueno, ahorita. Ahora, ¿y ahora? Sí, sí, está Ahora orden sí. neoliberal. Sí, cabal, Ah, ahí nos quedamos en la 27. exactamente. Entonces, vamos a seguir el día de hoy con esta presentación. Estábamos hablando en la siguiente diapositiva que era el estado keynesiano, ¿verdad? El estado de bienestar, que también se le llama, o benefactor, donde yo les explicaba que en algunos países europeos, pues todavía se marca este estado benefactor. Realmente es un estado que invierte de manera social. Cuando me refiero a esto, me estoy señalando a todo lo que se relaciona con la educación, salud, vivienda, seguro social, seguridad comunitaria. eh, y de hecho, yo les decía a ustedes que ellos pagan muchos impuestos,
posiblemente paguen el 50 o el 60%. Pero a partir de eso, ellos pagan estos impuestos, pero reciben a cambio el hecho de que no van a tener que ir a contratar un médico, no van a tener que pagar un hospital si tienen que hacerse algún procedimiento. En el caso de la vivienda, pues a ellos se les asigna, me parece que les hacen estudios y así sucesivamente, ¿verdad? Ellos hacen también salud preventiva. Entonces, en el caso de la educación, tienen educación gratuita desde que nacen hasta que ellos deciden cuándo dejar la educación, ¿verdad? Recuérdense que ellos son los habitantes de estos países son los que deciden hasta dónde llega su formación. Después de la licenciatura, siguen las maestrías, los doctorados, los postdoctorados, especializaciones, si ustedes quieren verlo por esa línea, pero ellos pueden seguir estudiando siempre. Esa es la gran ventaja que tienen, ¿verdad? Entonces, sí me escuchan, ¿verdad? Pregunto. Sí, licenciada. Vaya, muchas gracias. Entonces, ese es el Estado keynesiano, lo que proponía Keynes. En el modelo neoliberal, el Estado se convierte en cualidad para el libre funcionamiento del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí todo se cobra, todo se vende, exceptuando lo que recibe dinero del Estado como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso de países como el nuestro, tienen una estructura con servicios básicos y públicos, pero que todavía muy ineficientes. ¿Por qué son muy ineficientes? Porque resulta que ellos tienen que, vamos al hospital, hablamos de los dos grandes hospitales, y si bien es cierto, nos atienden, pero tenemos que comprar medicamento, pagar nuestros exámenes, ya sea de laboratorio o radiológicos, etcétera, etcétera. Y así es como en otro tipo de servicios, hablábamos también de la educación. La educación aquí es gratuita, pero sobre todo es laica. Entonces, en las escuelas ustedes se dan cuenta que muchas veces hay incidencias a la hora de hacer una reforma en el contenido básico, ¿verdad? Que se les tiene que desarrollar a los niños. Yo recuerdo yo estudié siempre en una escuela pública, en un instituto público, en la universidad pública. Y en la escuela pública nos daban clases de educación sexual. Entonces nos explicaban, por ejemplo, cuál era estos órganos reproductores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me doy cuenta que eso no se le puede explicar del todo a los niños porque aquí hay una incidencia de la iglesia. Cuando me refiero a la iglesia me estoy refiriendo a todas las líneas de la iglesia. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque quienes al final van a sufrir las consecuencias de no explicarle como tal son los mismos niños. Ustedes se dan cuenta en este país subdesarrollado que a veces hay niñas hasta de 9, 10 años que quedan embarazadas por X o Y razón, ¿verdad? Ya sea por violación, por abuso o porque tenían curiosidad. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ese es el problema del modelo neoliberal. Si bien es cierto, también hay libertad de mercado. Qué bueno para todos aquellos que son emprendedores. Pero ¿qué pasa? Ahí también el Estado debiera tener un compromiso. Bueno, miren, como pequeños emprendedores, nosotros le vamos a dar estas asesorías, los vamos a formar, les vamos a dar un stipendio para que ustedes inicien su proyecto, ¿verdad? El proyecto de emprendimiento que ustedes ya decidirán cuál es, etcétera, etcétera. Y ustedes se dan cuenta que no es así. Entonces, al final, el modelo neoliberal es como para aquellas
personas que son las más fuertes, podríamos decir, en sentido de que deben de trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y una cosa del Estado neoliberal es la explotación de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces, ese es un problema. Entonces, el Estado también se va reduciendo en tamaño en funciones, como en funciones. Yo les hablaba del agua, de la luz, del correo, del teléfono mismo. Wow, antes era Guatel, que si bien es cierto teníamos una cantidad de problemas con eso porque no todas las personas tenían teléfono en casa. En casa, el conjunto, por ejemplo, de esas políticas públicas estaba supuestamente descentralizada y se le delegaba a ciertos departamentos y a ciertos encargados para que se ejecutaran, pero no se hacía nada. Ahora también existe la figura de delegados, pero hay, como se está privatizando, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay supervisores, hay asesores, se monitorea constantemente este servicio telefónico y recordémonos también que tenemos solo dos grandes empresas telefónicas. Entonces, esa es la gran, no sé si llamarle ventaja o desventaja. Para algunos son ventaja, pero para otros que no pueden accesar a ese servicio, por supuesto que es desventaja. Sigamos, pues. Las únicas áreas que se mantienen bajo el control centralizado del Estado son la seguridad, a través de la Policía, ¿verdad? Nacional, a través de la Policía Penitenciaria, a través de las inteligencias, la Defensa Nacional, a través del Ejército de Guatemala, una política macroeconómica que está vinculada al Ministerio de Economía, pero también al CACIF, reducida y en menor medida las relaciones exteriores, que es algo que nos compete muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué nos compete? Porque nosotros necesitamos conocer cuáles son las relaciones bilaterales, cuáles son las relaciones multilaterales, en qué ámbitos existen esas relaciones, si hay relaciones de cooperación o si hay relaciones de integración, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro, ¿verdad? El gobierno mundial, el grupo de los 8. Veamos qué dicen estas diapositivas de aquellos llamados grupo de los 8. Dice que a través de la ONU, el FMI, el Banco Mundial y el Banco de Comercio, que lo conocemos también como OMC, pueden establecerse las reglas del comercio global con sus socios principales, las naciones del grupo de los 7 o los G8, las mayores potencias. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo claro de esta diapositiva son los precios del petróleo. Ustedes se dan cuenta que existe una organización que es la organización que toma las decisiones en los precios del petróleo, que es la OPEP. La OPEP define a través de esta escala de precios del petróleo si suben o bajan esas altas de consumismo en todos los países. En nuestro país, pues como es un país que forma parte del grupo de los subdesarrollados, aquí debemos de alinearnos o no obtenemos, por decirlo así, combustible, ¿verdad? El problema de esta organización internacional es que ella impone los precios. Por supuesto, este recurso no renovable, que es el petróleo, nos sirve no solamente para los combustibles, nos sirve también para hacer una cantidad de productos. Por ejemplo, ven ustedes los plásticos, ustedes mejor que nadie saben que es también, estos plásticos son grandes contaminadores de la flora, de la fauna, de los ríos, de los mares, pero ellos son los que imponen el precio.
Por eso a ellos mismos se les llama los grupos de los 7 o el grupo de los 8. Entonces, porque a veces depende de quiénes sean los países que lo conformen. Sabemos muy bien que ahí están las potencias. Y entre las potencias podríamos mencionar que también se encuentran algunos de los miembros, la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, este es el gobierno mundial en el caso del grupo de los 8. Ellos no tienen acuerdos claros sobre su real alcance, pero la dinámica de las relaciones internacionales y el final del conflicto este-oeste han convertido en la práctica al G7 o G8 en el directorio o en el gobierno mundial de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque ustedes mejor que nadie se han dado cuenta que ellos imponen también si se pudiera dar una inflación, también en estas llamadas bolsas, donde ellos a través de las empresas transnacionales le colocan un precio para saber si este precio puede ser aceptado o no, no importa, ellos lo colocan y punto. Por supuesto que muchas transnacionales pierden a veces millones de quetzales porque de repente baja el precio del petróleo, pero para otras el hecho de que baje es un buen augurio porque pueden obtener muchas ganancias. Eso depende de la empresa transnacional que esté dentro de la bolsa. Recuérdense que en la bolsa lo que se mueve es mucho dinero, muchísimo. Entonces, ellos son los que controlan el sistema mundial en relación a todo el ámbito financiero. Nosotros hablamos, bueno, ¿a cuánto cuesta hoy el dólar? Hoy, ¿a cómo está el dólar? Me imagino que como 7.90 por ahí. Pero mañana puede ser que haya bajado por lo menos 15 centavos. Pero eso depende también de esas alianzas que nosotros tengamos con otros países. Por lo mismo, nosotros somos un país dependiente. Aquí dice, en el directorio o en el gobierno mundial de las relaciones internacionales, lo cual no supone la desaparición de la ONU, sino su potenciación a partir de producir algunas incorporaciones dentro del G7 basada en los 5 poderes. ¿Cuáles son esos 5 poderes? Veámoslos. Estados Unidos y Canadá, la Comunidad Europea, que no se puede quedar atrás, Japón y los países del sudeste asiático. Acuérdense que Japón en ese sentido es así como bien disciplinado. La Comunidad de Estados Independientes y el presidente del grupo de los 77 o países en desarrollo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos países en su conjunto son países fuertes. Ahí nosotros no aparecemos porque ¿qué nosotros podemos ofrecerle de manera financiera a los países? Nada, nosotros estamos como un país subdesarrollado súper endeudadísimos. Creo que ahorita ya llegamos a que en mi caso mis bisnietos o tataranietos tengan que pagar esas deudas, ¿verdad? En el caso de ustedes, sus hijos y en un futuro más lejano, sus nietos. Conformación de los bloques. Vamos a ver qué dice la conformación de los bloques, porque eso es lo más importante que tengamos claro. Esa conformación de bloques que se va desarrollando a partir de las conveniencias que se tengan también, porque eso es pura conveniencia. Dice, la globalización expresa la creciente interdependencia del poder local o economías nacionales y el surgimiento de un sistema transnacional que incluye el poder bancario. ¿Tenemos nosotros poder bancario en este país? Pregunto. A ver, ¿quién me responde?
A ver, jóvenes, ¿tenemos poder bancario en este caso? ¿Quién me puede decir? No sean, por favor, no sean tímidos. Porque si estuviéramos en la clase, les comento que yo les pregunto a todos, a todos. Por eso me gustan las clases presenciales, pero no nos tocó presencial. Qué lástima. Bueno, nosotros no tenemos poder bancario. Nosotros tenemos, de alguna manera, instalación del poder de la banca, pero porque aquí los bancos que tenemos, la mayoría de bancos, lo que hace es lavar plata del crimen organizado. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes se dan cuenta que aquí hay, aquí hablamos de la oligarquía, que es un grupo de familias que mantiene el control económico y político del país. Pero también tenemos esos grupos emergentes, esos ricos emergentes. Esos ricos emergentes están vinculados al crimen organizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de actividades ilícitas, ellos van recaudando el caudal de plata que pueden mover. Entonces, el sistema bancario en este país sirve para eso. ¿Cómo podemos observarlo? Mira, hace 20 años, creo que ustedes todavía estaban recién nacidos y algunos ya tenían 1 o 2 años. Hace 20 años el sistema bancario no estaba tan desarrollado como ahora. Hace 20 años nuestra banca era mucho más conservadora, más tradicional. Pero ¿qué pasa? Se desarrollan estas amenazas de la seguridad a nivel, yo diría que continental. Cada continente lo sufre en su momento y comienza a desarrollarse el sistema bancario. Ustedes saben muy bien que ahora hay conexiones con todos los países del continente, de otros continentes. En el momento en que ustedes decían, bueno, quiero hacer una transacción, pero voy a hacer una transferencia. Solo cambian la moneda y ustedes pueden hacer una transferencia porque eso es válido. Entonces aquí, ese es el sistema transnacional, que incluye al poder bancario, al poder productivo, esas relaciones de producción. ¿Qué producen los guatemaltecos? Bueno, los guatemaltecos, dentro de las actividades, tenemos el desarrollo agrícola, que no es mucho, pero nos mantiene. Pero también producimos servicios. Los servicios increíblemente son, no les puedo decir que son bien pagados, son contratados por empresas y que de alguna manera pues muchos jovencitos trabajan en las maquilas telefónicas, les digo yo. ¿Qué son estos? Los call centers. ¿Por qué? Porque resulta que no les pagan como debieran de pagarles. Mientras ustedes son contratados 8 horas y ellos les colocan un mínimo, me imagino, de llamadas, una cuota de llamadas, le voy a llamar así, para atender a algunas personas, ustedes ya generaron todo el trabajo que deben de hacer diario en, ¿qué les puedo decir? 4 horas. Y las otras 4 horas son el plus para ellos. Por eso es que nosotros tenemos en este país ahora el desarrollo de servicios. Entonces, ese es otro punto de la economía nacional. El poder de las comunicaciones, era lo que hablábamos. Las empresas telefónicas que tenemos es una de los puntos tal vez más desarrollados en el ámbito de las comunicaciones. No es lo mismo, por ejemplo, con la infraestructura que tiene el país en relación a sus carreteras, ¿verdad? A sus puentes, etcétera, etcétera. Eso no es. Sin embargo, en el caso de las telecomunicaciones, es decir, la tecnología, eso estamos casi al día,
porque les podría decir que casi estamos al día a partir de la venta o de la demanda, de la oferta y la demanda de estos aparatos llamados teléfonos que nos sirven para comunicarnos, pero que tienen las más altas funciones que podemos tener. No puedo imaginarme cuántos píxeles es ahorita lo que se está utilizando en el teléfono quizás más desarrollado, más inteligente que se le pueda llamar. No tengo ni la menor idea. Yo no me caso mucho con los teléfonos de esa especie, les diría yo. Esto prácticamente coincide con el debilitamiento de los estados nacionales y el surgimiento del estado-región. ¿Por qué? Porque es puro consumismo. No me dejarán mentir que muchos de ustedes, por ejemplo, siempre están pendientes, los que puedan tener capacidades para comprarse un teléfono, unos tenis. ¿Qué otra cosa nos podemos comprar como universitarios? Una laptop o una máquina portátil que tenga las mejores funciones, que podemos colocarle los mejores programas, tal vez con alcances más elevados, qué sé yo. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo nosotros tenemos que estar al día en la globalización. Y no voy a dejar mentir que también los autos, los últimos modelos, ¿verdad? De tal marca o de tal línea, etcétera, etcétera. El Estado-región, dice, no es más que el agrupamiento de varios estados-nación que tiene como límite un territorio y es un regionalismo económico, que era lo que yo les hablaba cuando tenemos que hacer algunos acuerdos como región. Centroamérica. La región centroamericana va a ser un tratado comercial con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no nos damos abasto para poder, yo diría que entregarle un volumen de productos a la Unión Europea como tal. Entonces, muchas veces también no son bloques, sino que son relaciones o acuerdos bilaterales. Bueno, voy a tener un acuerdo bilateral con México, porque ellos de alguna manera también son un país bastante grande que tiene mucho más millones de habitantes, pero que también tienen una actividad económica parecida a la de nosotros, la agricultura, la actividad es agrícola. Bueno, entonces hagamos estos acuerdos. Y así es como vamos haciendo estas relaciones regionales, ¿ya? La globalización en los países subdesarrollados. Vean cómo nos afecta la globalización en los países subdesarrollados. El saldo de políticas neoliberales de ajuste estructural en América Latina ha sido desolador, con enorme aumento de la pobreza y pobreza extrema. ¿Entendieron? Y les quedó, pregunto, ¿les quedó claro qué son las políticas de ajuste estructural? A ver, ¿quién responde? A ver, por favor. Buen día, licenciada. Sí, Buenos con días, eso está quedando claro. Solo yo tenía una duda. Pero, a ver, perdone, licenciada. no, estoy para servirle. Lo que pasa es que no entendí muy bien, bueno, acerca sobre el poder bancario. No sé si tiene una Bueno, definición al respecto pero de eso. pues, Sí, lo perdón. que pasa es que en los países como en el que nosotros vivimos, en los países en vías de desarrollo, el poder bancario, en este sentido, son parte de esa dinámica, de esa interacción que se da en el sistema transnacional. Por ejemplo, yo les decía a ustedes cómo nosotros ahora podemos hacer transferencias de un país a otro o de un continente a otro. ¿Por qué? Porque el poder bancario al final se ha extendido. Era lo que decíamos, miren, no es lo mismo tener un poder bancario de hace 20 años
que yo les contaba a ustedes que yo tenía que salir corriendo, todos haciendo cola y haciendo su cheque en la fila, ¿verdad? Para poder ingresar al banco, porque los bancos solo atendían de lunes a viernes de 9 a 5. Y todo el mundo le pagaban quincena o fin de mes y salían corriendo porque no trabajaban los fines de semana. Por supuesto, las condiciones de vida cambian. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era importante abrir mucho más tiempo de atención a todos los usuarios y a todos los cuentavientes de cada banco, los servicios, porque se dieron cuenta que manejaban plata. Entonces, la globalización está vinculada a ese sistema transnacional. El dinero se mueve en todas partes. Por ejemplo, fíjese que yo quiero colocar una mi financiera que pueda extenderse a los países de América Central, tal vez hasta Colombia. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues como yo tengo el capital, entonces, pero tengo que meterme al sistema bancario de todos, a la superintendencia de bancos de todos estos países a lo largo de la región. ¿Qué le puedo decir? Hipotéticamente voy a decir Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia. Vale, hasta ahí estamos bien. Entonces, si yo quiero hacer una transferencia, pero primero tiene que pasar por Costa Rica, yo voy a hacer una transferencia a Costa Rica. ¿Y quién va a recibir la transferencia a Costa Rica? Puede hacer una transferencia para Colombia. Bueno. ¿Cuáles son las cosas que se dan en este momento? Están dentro de la agenda de las amenazas. Que todo lo que se maneja dentro de esos sistemas transnacionales, la mayoría, no crean ustedes que son actividades lícitas, son resultados de las actividades ilícitas. La globalización también nos ha llevado a esas amenazas que se marcan. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que el narcotráfico puede manejar tantísimo dinero? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen alguna idea ustedes? Abren varias cuentas al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, esa es una. A ver, ¿quién más habló? Vamos a ver. Cae con el lavado, licenciado. Exactamente, a eso me estoy refiriendo, Joshua, que la globalización, aparte de que nos ha extendido las relaciones, tanto comerciales, consulares, diplomáticas, todo lo que ustedes puedan ver en ese tipo de interacciones, también la globalización nos ha llevado a todas esas amenazas. ¿Por qué se llaman amenazas? Porque afectan a algunos grupos vulnerables. Por ejemplo, todo el sistema transnacional. Me estoy refiriendo a organizaciones transnacionales. Imagínense ustedes, no me gusta hablar mucho de nuestra gente, pero es necesario hacerlo. Imagínense ustedes, voy a ponerle otro nombre a una empresa que todos conocemos y que algunos consumimos, pero es una empresa transnacional que nació aquí, su origen es guatemalteco, luego se fue expandiendo y al extremo de que esta empresa produce concentrados para animales, produce huevos y por supuesto, como dice un niñito por ahí, también del huevo nacen otros animalitos y de los huevos también se hacen omelets, dice. Pero estas empresas al final se van expandiendo a nivel regional, a nivel continental, a nivel intercontinental y nos vamos dando cuenta
que esta es una de las empresas que es el más grande evasor de impuestos en nuestro país. ¿Cuánto dinero debiera de pagar mensual de impuestos? Imagínense ustedes, si es mensual, ¿cuánto dinero debería de pagar anual? Todo ese dinero que no se paga, lo pueden transformar estas grandes empresas que al final, como ya traspasaron las fronteras, son transnacionales. Bueno, entonces esos impuestos que se hicieron, pues los convirtieron en fundaciones, en casas de beneficencia, etcétera, etcétera, para no pagar esos impuestos. Pero si hacemos un estudio, realmente todos esos millones de impuestos que no se pagan durante el mes se puede comparar con una casa de servicios o los costos de esa casa de servicios con todos esos millones. No, es como darle como 5 centavos, ¿verdad? A la casa de beneficencia o de fundación. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto, Joshua? Que el sistema transnacional no solamente incluye otras empresas, por ejemplo, de servicios o de productos, sino también al poder bancario. El poder bancario mueve mucho dinero y ese poder bancario puede tener dinero lícito como dinero ilícito. Y era lo que decía Aníbal. Esa cantidad de lavado. ¿Qué manda? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno, por ejemplo, aquí en Guatemala nos damos cuenta también. Vean cuánto lavado de dinero se hace con la edificación de proyectos que habitacionales, que de oficinas, que no sabemos ni de qué. Pero ¿cómo hacen para mantenerlos y tenerlos vacíos? Porque al final no los venden. ¿Qué hacen? Entonces, en eso es lo que nosotros tenemos que poner mucha atención. El poder productivo, hablábamos, ¿verdad? De estas otras empresas que de igual manera tienen que usar al sistema bancario de un país a otro. De un país a otro. Un caso creo que también nos puede ayudar para poder ejemplificar esta diapositiva es el caso de Odebrecht. Miren hasta dónde vino a parar Odebrecht. El poder de las comunicaciones también. ¿Quién es el dueño de las comunicaciones? Me estoy refiriendo en televisión de México y Centroamérica. ¿Quién es? ¿Sabe alguno de ustedes quién es? Licenciada, ¿no será Slim? No. No. O será una compañía en general. No, hay un nombre. A ver, ¿quién más lo sabe? Fíjense que él es el dueño de Albavisión. Ángel González. Exactamente, Aníbal, exactamente. Entonces ustedes se dan cuenta ese poder que tiene porque él decide qué es lo que vamos a ver. Yo antes tenía un canal, por ejemplo, en el pago del cable, ¿verdad? Y lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Porque él decide que no vamos a tener ese canal. Pero realmente nosotros pudiéramos tener todos los canales que quisiéramos si no tuviéramos una programación fija, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Ellos son el poder de las comunicaciones. ¿Cómo no va a tener poder de las comunicaciones si controla toda una región e incide en un país gigantesco que es México, ¿verdad? Y es posible que tenga también otros negocios en América del Sur. Hasta ahí no he llegado con él.
pero hay que poner atención en eso. Yo quiero preguntarle a Joshua si le quedó un poquito claro esto. Y sí, licenciada, sí, ya me quedó más claro. Ay, Es que muchas al principio sí gracias. no la había entendido muy bien. Ah, no, pero ustedes pueden preguntar. Si ustedes no entienden, pregunte, por favor, porque aquí aprendemos todos los días, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a la globalización de los países subdesarrollados. Veamos qué dice la diapositiva. Dice, el saldo de las políticas neoliberales de ajuste estructural en América Latina ha sido desolador, con enorme aumento de la pobreza y extrema pobreza. Esto hace sumamente frágil el modelo, lo que potencia altos grados de ingobernabilidad. Por sí. Vean, por ejemplo, en estos últimos meses, yo no he dejado de ver manifestaciones. Manifestaciones de las personas que dicen ser que estuvieron en el conflicto armado. Manifestaciones de los maestros. Manifestaciones de los de salud. Manifestaciones de los pueblos originarios. O sea, ese es el problema cuando no cumplimos con las políticas públicas. Mínimas, porque aquí tenemos mínimas políticas públicas. No las cumplen, no invierten en esos servicios. Entonces, estos grados de ingobernabilidad, por supuesto, se van a desatar, se van a comenzar a ser más constantes. Y entonces, el problema para todas las personas que están administrando un país es la falta de gobernabilidad, la falta de servicios que deben de prestar a la población, la falta de compromisos, diría yo, y de responsabilidades que tienen que desarrollar. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Levantan fundadas dudas sobre su sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto a ustedes, tenemos ahorita una respuesta positiva del gobierno de turno, y cuando me refiero a gobierno me estoy refiriendo al ejecutivo y al legislativo. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Con eso que entre ellos mismos a veces se contradicen. Exactamente, pero ese es el problema, que algunos se contradicen. Por ejemplo, yo lo que veo es un grave problema ahorita, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. ¿Qué quiero decir con esto? El Ejecutivo tiene un círculo cerrado. Y un círculo cerrado porque así se lo dicen algunos cooperantes extranjeros y algunos incidentes extranjeros, que ya sabemos muy bien que eso es una grave falta política. ¿Por qué? Porque aquí nos están viniendo a... ¿Saben cómo siento yo? Como que fuera un tipo de soborno, un soborno político de parte de ciertos actores extranjeros, pero también aparte del soborno político, recuérdense que ellos no pueden ingerir, no vienen a hacer injerencias sobre cómo tomar decisiones de la A a la Z puntos de problemas que tiene Guatemala. Entonces, eso no puede ser. Si somos grandes teóricos, pero no tenemos la capacidad para operativizar mis posibilidades o mis deseos plasmados en un programa de gobierno, ¿qué estamos haciendo? Entonces, eso es terrible. Si no teníamos esa capacidad de operativizar políticamente todos esos proyectos que yo coloqué en ese programa de gobierno, es terrible. Estamos de mal en peor, pues. Entonces, esto hace, y lo dice la diapositiva, esto hace sumamente frágil el modelo, lo que potencia altos grados de ingobernabilidad. Y por eso mismo todo el mundo está en contra, pero también en el caso de legislativo con el ejecutivo,
deberían de sentarse a hacer acuerdos políticos, porque uno no puede trabajar sin el otro y el otro sin el otro. Y eso es así, aquí y en la China. Creo que en la parte de los sistemas políticos, por ejemplo, en el sistema presidencialista se tiene que marcar esto. Imagínense ustedes, bueno, entonces me voy a vengar de parte del legislativo y voy a traer a los ministros a interpelarlos. Está bien, pídale cuentas, pero no los deje ahí sentados un mes. ¿Por qué? Porque igual no los va a dejar trabajar. Entonces, ese es el problema. No tenemos una madurez política. Y por supuesto, vinculado a eso va la madurez humana, ¿verdad? Porque al final quienes son los paganos de todas sus incoherencias e irresponsabilidades son los guatemaltecos. Entonces, las dudas infundadas, no, las dudas están bien fundadas, porque vean ustedes, vuelvo a tomar esto. Aquí no nos están dando las estadísticas reales de los asesinatos que se cometen. Resulta que ahora se desaparecieron las muertes de mujeres, ¿verdad? Y aquí los índices de femicidio son terribles. Aquí hay una cantidad de muertes para las mujeres que son extremas. Ahora ya no tenemos datos de cuántos asesinatos, no, eso se maquilla, lo esconden. ¿Y qué pasa con las cifras negras? Entonces ustedes me preguntan, ¿cuáles son las cifras negras? Todas aquellas que no se denuncian. Miren ustedes, a veces en las redes nos damos cuenta de las cosas que están pasando porque son las redes las que nos alimentan a nosotros. Ya no nos alimenta, por ejemplo, el noticiero de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche, ya no. Ahora nosotros vamos sacando nuestras propias conclusiones, pero siguen escondiendo muchos datos. Entonces, sigamos. Reconociendo esta situación, los grandes promotores de las políticas neoliberales, como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, han repensado sus políticas y estrategias. Sí, ¿por qué? Porque no puede seguirse dejando sin hacer inversión social. Quienes sufren mucho son todas las personas que vivimos en pobreza y extrema pobreza. Ustedes no se han preguntado, por ejemplo, cuántos niños solo comen una vez al día. O no se han preguntado, por ejemplo, ustedes cuántos viejecitos a veces mueren de pura desnutrición. El trabajo, por ejemplo, que muchos investigadores antes podían hacer acercándose a los hospitales más grandes era pedir información generalizada sobre, por ejemplo, cuántas personas entraron por ataques con arma punzante o con ataques de arma de fuego o por asfixia o por, si eran enfermedades, pues por desnutrición. Antes lo podíamos hacer con mucho más, tal vez, práctica, pero ahora todo es cerrado. La información, si ustedes la piden, la tienen que pedir ahora por la ley de acceso a la información, porque lo contrario no se la da. Entonces, un mes antes, si ustedes quieren saber algo, pídalo por esa línea, por favor, y por escrito, y que le quede constancia, porque si no, dicen, no, usted no me pidió nada. Entonces, ese es el problema, que nosotros tenemos ese enorme aumento de la pobreza y pobreza extrema. Pero bueno, se supone que eso lo hacían todas estas políticas neoliberales a través de los bancos. Y ahora dice, ahora el FMI, el Banco Mundial y el BID
entre otros, han repensado sus políticas y estrategias. Miremos qué es lo que dicen ahora. Primera tendencia: retroceso en conquistas sociales adquiridas por los trabajadores durante varias décadas de luchas y la consolidación de sus organizaciones gremiales. Bueno, miren, lo siento mucho, pero los sindicatos o los gremios o las asociaciones no existen. ¿Se deben anular? No. Ese es un derecho que todos nosotros tenemos, el derecho de asociación. Creo que está en la Constitución de la República y en el Código de Trabajo. Ahí está señalado. En la Constitución, si no mal recuerdo, en la parte de trabajo, que creo que es el artículo 101. Y en el Código de Trabajo, si no mal recuerdo, es 127. Número 2. En los países pobres, la concentración de la riqueza en pocas manos se ha agudizado el problema del desempleo. Pues sí. Si los dueños de los instrumentos de trabajo tienen decisiones muchas veces, ¿cómo les diría yo? Perversas. Ellos lo que quieren es seguir explotando al trabajador. Entonces le reducen, como es la iniciativa privada, puede reducirle el sueldo o le reduce las horas. Pero en la estructura gubernamental eso no puede pasar. En la estructura gubernamental a ustedes no le pueden reducir el sueldo ni las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque ese es un grave delito, es una gran falta. Bueno, entonces ya lo vamos entendiendo. Por eso mismo los países pobres, lo único que tienen en su defensa son todas esas conquistas sociales. Qué bueno, ¿verdad? Y las conquistas sociales son asociaciones gremiales. En el caso de la línea más clara son los sindicatos, ¿verdad? Por eso ustedes ven que sindicato de salud, sindicato de maestros, sindicato de, no se me ocurre qué más, pero también hay grupos, los grupos de las personas de la tercera edad, los 48 cantones, los grupos de el LGTBI más Q, ¿verdad? Entonces, ellos también tienen esas conquistas sociales. Por lo consiguiente, se ha disminuido el ingreso per cápita por persona. Sí. ¿Con cuánto vivimos cada guatemalteco? ¿Cuánto cuesta la canasta básica? Pregunto. ¿Ustedes saben cuánto cuesta la canasta básica? Les pregunto. ¿Quién sabe? Licenciada, ¿no está alrededor de los 10,500 quetzales? Fíjese que tengo entendido que no. Se supone que la canasta básica es de... es que está bien difícil la canasta básica, déjeme ver. Tengo entendido que como 3,750 por ahí. ¿Qué manda? ¿Quién habla? Sí, más o menos 3,750. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué valor tiene el salario mínimo? A ver, ¿qué valor tiene el salario mínimo? Licenciada, ¿no es como entre 4,500? No, el salario mínimo es de 3,500, 3,700. Conste que sumando el bono que dice que les dan, 3,700. ¿Qué talito? Y la canasta básica cuesta, la del año pasado era 3,750 más o menos. Ahora creo que tuvo que haber aumentado por lo menos unos 500 quetzales. Dejémoslo en 4,200, 4,300.
¿Cómo vamos a sobrevivir un guatemalteco bajo esas condiciones? Ustedes pregúntense eso. Por eso la mayoría de guatemaltecos vivimos en la extrema pobreza. Entonces, ustedes se dan cuenta que, díganme, ¿qué oportunidades tienen ustedes si no estuvieran en la educación superior, en la escuela pública, de poder estudiar? ¿Qué me dicen al respecto? ¿Cómo debemos de sentirnos? A ver, quiero oír qué es lo que ustedes pueden decirme al respecto. ¿Cómo debemos de sentirnos? Si hay personas que ni siquiera pueden pagar su transporte o pagan su transporte. Nosotros somos privilegiados, Mirna, es cierto. Realmente somos privilegiados. ¿Por qué? Porque hay personas que de verdad solo tienen muchas veces para pagar, como decía ayer Aníbal, una habitación, porque las condiciones son demasiado altas, en serio, las condiciones de vida en este país. Y ahora imagínense ustedes. Sí, por solo 91 quetzal. A ver, Aníbal. Tiene toda la razón, licenciada. Inclusive, no sé si decirle testimonio, pero como parte de, a mí me costó casi 10 años poder regresar a la universidad. Por lo mismo de que de lo que ganaba era para mis gastos, era para mis... eh, Subvivencia, digo yo. exacto. Entonces, no, o elegía yo en venir a estudiar, o elegía yo en tener que ganar para subsistir, pues. Exacto. Y eso es increíble, pero nos pasa casi a todos. No se preocupe, Aníbal, que yo también tuve que ponerme a trabajar desde quizás no muy jovencita, solo terminé después de la secundaria, yo soy maestra de educación primaria, les quiero contar. Entonces, nunca ejercí en la primaria, pero sí tuve que convivir con muchos niños, porque en aquella época nosotros hacíamos 2 preprácticas y una práctica, y siempre me asignaron a los niños chiquititos. Entonces, luego pues terminé, pasé un año en la universidad estudiando una carrera que no me gustaba, pero como los papás a veces, como ellos eran tal cosa, ellos querían que uno fuera tal cosa, ¿verdad? Estudié económicas. Mi padre era economista. Entonces no me gustaba. Un año y medio hice y lo tiré. Y yo dije, no me gusta. Me puse a trabajar. Fue cosas, les estoy contando en mi testimonio. Y la verdad, yo repensaba también en regresar a la universidad. Porque era un poco difícil. Las condiciones eran más fuertes. No había, bueno, por lo menos ahora también es difícil, pero en otras líneas. Por ejemplo, antes uno sufría el transporte, mucho más que ahora, créanme. Entonces, por eso mismo yo lo pensaba y dije, bueno, hasta que decidí que, bueno, es hora de regresar a la U. Pero es igual, a todos nos pasa. Lo bueno es que aquí hay jovencitos que están así como de corrido, y esa es una de las grandes ventajas que tiene ahora la universidad, que son profesionales jóvenes, ¿verdad? Pero sí, yo les recomiendo que sigan leyendo porque muchas veces también hace falta las lecciones de vida, la experiencia de vida. Eso tiene que ir combinado con todos los conocimientos que ustedes van construyendo a partir de cada contenido que estudian. Ustedes pónganse a pensar, analicen, estemos parados en este territorio que es tan bonito, pero que realmente lo maltratamos, ¿verdad? Nuestras autoridades tampoco ayudan. Y esa es una de las realidades que tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces,
Sigamos, vamos a seguir con las consideraciones finales de este documento. Entonces, dice, las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional no se han orientado a satisfacer las necesidades básicas de la población y luchar contra la pobreza. Se considera que el fracaso actual de las políticas neoliberales demuestra el agotamiento del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque aunque tengamos un sistema capitalista, ustedes se van a dar cuenta que existen crisis. Veamos el ejemplo más claro en Estados Unidos. ¿Cuántas crisis financieras ha tenido Estados Unidos? La que conocemos es la de 1929, pero ha tenido otras. ¿Por qué? Porque el capitalismo como tal es cíclico. Estamos bien, hagan de cuenta que están viendo una curva, la crisis, vamos despegando de la crisis, vamos subiendo y de repente, por X o Y razón, vuelve a bajar. Tuvimos una crisis con la venta de casas, me parece, siempre en Estados Unidos, y también las personas sufrieron mucho. ¿Por qué? Porque el capitalismo siempre va a ser cíclico, siempre. Si no estamos casados con ese consumo que se hace, por eso se debe de hacer estudios. Vean, yo todavía no conozco si realmente después de la caída del muro de Berlín, del cambio de la Unión Soviética a Rusia y los países independientes, Rusia como tal, que ahora tiene un modelo económico capitalista, ha tenido crisis. Yo no lo creo, pero ellos también son capitalistas. Aunque ustedes no lo crean, pero siempre se les quiere tachar o etiquetar de que son un país netamente comunista. Tiene sus rezagos, eso no hay que negarlo, pero la verdad es que es un país capitalista. No se puede hablar de democracia donde se aplican las tesis del FMI y del Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales, pero ante el fracaso, ahora hablan de una política social más humana, fortaleciendo el Estado. La disyuntiva futura para la sociedad mundial se debate entre avanzar hacia una democracia auténtica o retroceder a una dictadura económica semejante al fascismo. ¿Qué es lo que queremos nosotros? No depende tampoco del todo de nosotros. Depende de la organización de nosotros, pero depende de las personas que llegan a tener el poder. Ese es el problema. Y en este momento a los guatemaltecos pienso que tienen que pensarla muy bien. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de ustedes no esperaban lo que tenemos ahora. Yo la verdad nunca lo he esperado, pero creo que es importante que lo tengan claro, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Todo claro? Seguros, ¿verdad? Porque voy a cerrar. Va. Voy a cerrar esta diapositiva y voy a colocar otra para que la iniciemos y la terminemos de ver la próxima semana. Esto, vamos a ver. Este me encanta. Y me encanta porque es aquí donde ustedes se van a dar cuenta el por qué me encanta. Vamos a ver. Azul, azul, azul. ¿Sí la pueden ver? Sí la pueden ver, ¿verdad? Hasta ahorita, doctrina de la seguridad nacional. Sí, doctrina de la seguridad internacional, perdón. Sí, entonces sí la pueden ver. Bueno, pues cuando hablamos del contenido de la doctrina de seguridad nacional, ¿qué se nos ocurre? ¿A ustedes qué se les ocurre? A ver. ¿Qué les viene a la mente? Licenciada, tal vez las políticas para
en protegernos de otros estados. Muy bien. ¿Qué dice Alison Polanco? Sí, licenciada, lo mismo las políticas para la seguridad de los guatemaltecos. Podría ser de los guatemaltecos. Y alguien por ahí decía de Estados Unidos. Ajá, yo también pienso lo mismo. Ay, doctrina de seguridad nacional. Muy bien, Yo lo miro veamos como que... un medio para justificar acciones. No sé. Muy bien, Mónica. Es el Bueno, medio para justificar, exactamente, Aníbal, es el medio para justificar todas esas acciones que ellos tienen sometiendo a muchos estados subdesarrollados, a muchos estados subdependientes, dependientes y a muchos estados que ellos al final ven como su patio trasero. Entonces veamos que Guatemala es parte de eso. Sí, así es, Aníbal. Esto se ha tomado desde siempre, Aníbal. Las condiciones no han cambiado. Si bien es cierto, han cambiado, por ejemplo, en los años, han recorrido los años, pero ellos siguen manteniendo su doctrina de seguridad nacional. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas, no solamente a nivel regional, a nivel internacional, pero también hay muchas personas aquí en Guatemala, cuando ustedes leen el periódico o la prensa o el diario del día, ¿verdad? Entonces, que escriben sus artículos y siguen pensando que existe comunismo. El comunismo no existe. Puede ser que dentro de nuestra ideología, digamos, bueno, ¿qué es el comunismo? Comunismo puede ser en países grandes, en países imperialistas, en países que están bien alejados del otro extremo del mundo, en países que tienen unas culturas milenarias. Eso puede ser comunismo y que mantienen lo que yo les decía, ¿verdad? Una economía a lo interno de los países, una economía bastante social, una economía que para dirigirla, el Estado pues es el rector de la misma, él es el que dirige cómo se va a desarrollar esta economía. Entonces, el problema aquí es que la doctrina de seguridad nacional es, como lo dijo muy bien Mónica, pero también agregándole que esta doctrina de seguridad nacional es para mantener el control de todos estos territorios. Parecemos su colonia, ¿verdad? Veamos qué dice. Muy bien, dice, el escenario internacional ha consolidado a través de los años diversos enfoques, diversas doctrinas, teorías e ideas que se han conceptualizado y concretado en acciones que tienen relación con la seguridad de todos los involucrados, como estudiosos de las relaciones internacionales y bajo la firme convicción de que la paz es el eje fundamental de estas. Y el siguiente ensayo académico, es decir, todo lo que vamos a ver en esta diapositiva, tiene como objetivo el presentar al lector una serie de temas enfocados en tres ideas principales: la doctrina de seguridad nacional, las nuevas amenazas emergentes y la seguridad ciudadana, que también la podemos llamar como seguridad comunitaria, considerando también estos temas relevantes para el desarrollo de la seguridad internacional. Veamos qué es la doctrina de seguridad. Es una macroteoría militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad que explica la importancia de la ocupación de las instituciones estatales por parte de los militares. Toma cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los problemas sociales y pese a que no se sistematizó de una forma concreta, se propagó desarrollando una serie de eventos en los que quedó impregnada su esencia. ¿Por qué? Ustedes se van a dar cuenta que a partir de la década de los 60, todos a partir yo diría que desde Guatemala
hasta el fondo de América del Sur, hasta la Patagonia, voy a decir, es decir, Argentina, siempre los jefes de Estado o los presidentes fueron militares. Ellos atacaban constantemente a las personas, a las poblaciones. ¿Por qué? Porque uno de los componentes de la doctrina de seguridad nacional es pensar que la población es el enemigo del Estado. Por eso ellos dicen las manifestaciones subversivas a la mayor parte de problemas sociales. ¿Cuáles eran esos problemas sociales? Bueno, los problemas sociales eran necesitamos salud, necesitamos educación, también necesitamos vivienda, necesitamos tierras para poder cultivar y desarrollar y producir algo para la subsistencia de nuestras familias. No, esto sí era un problema serio, y entonces todo esto se fue propagando con estar haciendo focos, ¿verdad?, de ataques contra todos esos manifestantes que en su momento, pues, aquí en Guatemala fueron estos mismos cadetes, estudiaban en la escuela politécnica. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con todos los abusos que cometía el Estado en este momento, pues, administrado por un militar. El 2 de agosto me recordé de eso porque no fue cuando se inició realmente el conflicto armado. El conflicto armado consideramos que se inició después de que le dieron golpe de Estado a Arbenz. Pero esto se comenzó a propagar a nivel nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se decía que en estos países habían conatos de grupos comunistas, porque manifestar los problemas sociales y darles tratamiento, usted es comunista. Eso fue lo que hizo Jacobo Arbenz. Si ustedes se recuerdan dentro del curso de historia que recibieron, Jacobo Arbenz, tanto Arévalo, anteriormente a Jacobo Arbenz, ellos tenían un gobierno capitalista, extremadamente capitalista. Pero ¿qué pasaban? Ellos hacían inversión social. Ellos desarrollaron, y por eso les decía en una de las diapositivas anteriores, que hubieron algunos alcances que pudieron, como logros, ¿verdad?, de trabajadores, de estudiantes, de dirigentes sociales, que se pudieron obtener. En esa época, recuérdense también que se hizo la ley del Código de Trabajo. Antes los trabajadores tenían que estar ahí 12 horas. La jornada se acortó a 8, porque era un derecho, ¿verdad? Y porque en otros países con otras ideas eso pasaba. Luego, ¿qué pasó? Bueno, en esa época donde estuvo tanto Arévalo como Arbenz, hubo un desarrollo de todo, yo diría de todo lo que era la cultura, el trabajo, todo lo social y cultural. La salud, la vivienda. Yo les hablaba a ustedes que hubo algunos proyectos habitacionales. Me parece que uno de esos era la 1 de julio. Algunas colonias en la zona 5, que no les sé del todo el nombre, pero tienen fechas. Algunas otras colonias, que me parece que está la colonia del Maestro, en la zona 15. Todo eso fueron logros sociales que tuvo la población. Pero ¿qué pasa con la doctrina de seguridad nacional? Para ellos, el riesgo es que la persona humana era su mayor enemigo. Y la lucha contra el comunismo, porque
el hecho de darle tratamiento a esos problemas sociales, ustedes ya eran comunistas. Y yo me recuerdo que en esa época, hace muchos años, mi abuela me decía, mi abuelita, no te portes mal porque si no va a pasar un señor con un costal, te va a llevar y te va a volver jabón. Y dicen que son comunistas. O sea, no tenían ni la más mínima idea de lo que es el comunismo, pues. Y se los cuento porque seguramente algunos de ustedes también los asustaron así, cuando hacían travesuras. Pero el problema de la doctrina de seguridad nacional es que ellos van a imponer sus políticas y considerando que todo el territorio que es su patio trasero, es decir, los países subdesarrollados en el continente americano, deben de trabajar en intereses de ellos. Para ellos todo es interés nacional. ¿Qué pasa? Entonces, los recursos renovables y no renovables que tienen todos nuestros países subdesarrollados le corresponden a ellos. De eso se trata la doctrina de seguridad nacional. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo iban a poder imponer? A través de los gobiernos, a través de sus fuerzas, ¿verdad? A través del ejército, a través de sus otras fuerzas de seguridad, que en aquella época era únicamente una policía nacional, que lo que hacía era causar miedo, terror, porque hubo muchas, pero muchas medidas arbitrarias, muchos abusos de poder, muchas medidas autoritarias, donde, por ejemplo, una muchachita de 15 años no podía salir a la calle con minifalda, porque lo que hacían era que le bajaban el ruedo a la falda y se lo engrapaban. Y posiblemente hasta la sancionaban. Y las sanciones eran tomar a estos jovencitos y los metían a las cárceles. Los torturaban. ¿De qué manera? No quiero ni pensarlo ni me lo quiero imaginar. Pero también había policías, por ejemplo, yo recuerdo todavía a lo lejos que había una policía que eran los judiciales y la policía, déjenme ver cómo se llamaba esto, Dios mío, que también lo tengo metido en mi cabeza, que utilizaban Jeep de esos carros Jeep cerrados. Han de cuenta ver un clásico Jeep con una cantidad de hombres así rellenos, gorditos, con caras de no buenos amigos. No me recuerdo cómo se llamaba la otra policía, pero me lo voy a recordar en el transcurso de la presentación. Y entonces eso era lo que pasaba, no solamente en Guatemala, pasó en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua misma. Creo que quienes menos sufrieron de eso fue Costa Rica y Panamá tampoco, pero también los países de América del Sur. Veamos Chile, Argentina, Uruguay. Todos estos países también fueron perjudicados por esta llamada doctrina de seguridad nacional. Cometieron tantas, pero tantas infamias, diría yo. ¿Por qué? Porque si ellos no estaban de acuerdo con esas manifestaciones que podían ser gremiales, estudiantes, trabajadores, representantes de algunas comunidades, los capturaban, los secuestraban, seguramente los torturaban, los desaparecían. Hay mucha gente que todavía no ha aparecido. ¿Por qué? Porque ese era el chance, ese era el oficio del ejército de Guatemala. El problema aquí es que Guatemala, a veces, la población guatemalteca no tiene memoria. Por eso yo en algún momento les pregunté a ustedes si habían leído el REMI. Ahí están algunos testimonios que son ciertos. Yo todavía era muy pequeñita y gracias a Dios pues nunca sufrí
ninguna, tal vez un susto un día que me hicieron correr, pero hasta ahí nada más, gracias a Dios, ¿verdad? Miremos qué más dice el origen de la doctrina. El origen de esta doctrina tiene sus raíces en la principal fuente de poder, junto a la Unión Soviética en esos años. Estados Unidos se conoció de esta forma a una doctrina militar no oficial, nunca redactada o declarada como tal, de la política exterior de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Servía como justificación del autoritarismo o la toma violenta del poder por parte de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, siempre que fuera en pro de mantener el orden interno y de combatir cualquier tipo de insurgencia o de simpatías con la ideología comunista. Siempre ha sido el problema de esta doctrina de seguridad nacional. Por supuesto, ha ido modificando, pero su esencia se mantiene. Ustedes se dieron cuenta, creo que ustedes me tienen que entregar una tarea y seguramente en esa investigación se van a dar cuenta que dentro del periodo de la Guerra Fría se fueron originando muchos, pero muchos conflictos, tantos étnicos como geopolíticos. Y yo quiero que ustedes no olviden que todas las guerras siempre son por los recursos. Cuando me refiero a los recursos, son los recursos naturales, los recursos que tiene cada país, los recursos que posee, por ejemplo, algunos países en su mayoría. Veamos qué es lo que tiene África en algunos de sus países. Pues ellos tienen diamantes. ¿Qué tiene América? Algunos países latinoamericanos. Ahí sí que desde Guatemala a la Patagonia. Bueno, pues aparte de minerales, tiene algo que todo el mundo siempre quiere, ¿verdad? Petróleo. Venezuela es uno de los países que en América Latina tiene más petróleo que nunca. Por supuesto, Guatemala también tuvo petróleo, pero siguen exprimiéndolo ahí en Puerto Barrios, ¿verdad? Siguen exprimiendo lo poco que ya no tenemos. Pero ahora resulta que tenemos otros recursos, y esos recursos son acuíferos. Tenemos ríos. Pero ahora están un poco contaminados. ¿Por qué? Porque las mismas poblaciones, pero más que todo las empresas privadas, son las que contaminan esos recursos acuíferos. Pero también Guatemala tiene territorio y es virgen en algunas partes, ¿verdad? Talemos árboles. Y entonces así sucesivamente se van viendo estas problemáticas en cada uno de los países, no solamente latinoamericanos, sino que también en otros continentes. Les comento eso porque deben de tener ustedes bien claro el origen de la doctrina. Aparte de eso, los conflictos fueron ideológicos. El conflicto ideológico fue también el motivo para decir, no, es que nosotros no podemos aceptar la ideología comunista, porque el comunismo significa invertir en todo lo social. Eso no nos conviene al capitalismo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer un Estado, no podemos ser un Estado benefactor. Nosotros necesitamos explotar todo lo que tienen, no solamente desde el ser humano, sino que también los otros recursos, ¿verdad? Y es así como vamos a ir viendo el próximo día de clases, que es el martes, esta presentación. Por el momento me voy a quedar aquí. Yo no sé si ya todos se anotaron en la lista, pero les dejé tarea, por favor. Creo que vamos a tener, le voy a pedir a María André que programemos el examen
el examen, el primer parcial, que creo que es la última semana de agosto, si no mal recuerdo. Lo programemos y que veamos cómo podemos adelantar con algunas lecturas. Creo que vamos a hacer un trabajo escrito, pero al mismo tiempo vamos a hacer un examen, quizás un examen muy corto, de 2 series nada más, o 3 series a lo sumo. A ver, ya se compartió el link. Muchas gracias, Mirna, muy amable. Entonces, eso sobre todo, ¿verdad? Y por favor, chicos, lean sus diapositivas. Policías judiciales, sí, también eran los policías, pero es que hay otro, pero el próximo día de clases les prometo que haré una lista de todos esos porque se me olvidaron. Y la verdad, yo era niña, muy niña, y les tenía pánico. Eran así, bueno, si yo era niña, imagínense, eran así, muy, muy altos, con una cara de no buenos amigos, regordetes, gordetes, no sé cómo le hacían, porque yo me recuerdo que usaban siempre chumpas y lentes oscuros. Ay, eran horribles. Pero yo creo que era el miedo que nos infundían nuestros papás también, ¿verdad? Entonces, pero interesante. Desde ya les deseo feliz fin de semana. Los veo la próxima semana y cualquier cosa, pues estoy para servirles. Ustedes lo saben. ¿Estamos, chicos? Feliz día, licenciada. Gracias, Gracias, licenciada. licenciada. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Igualmente, gracias.